La serpiente en Génesis y su interpretación tradicional. ¿Qué pasaría si te dijera que la serpiente en el Génesis no era realmente una serpiente? Esa historia que todos creemos conocer, de Adán y Eva en el jardín del Edén, podría tener un significado completamente diferente del que siempre nos han contado. Y lo más fascinante, todo lo que pensaba saber sobre el relato de la caída de la humanidad podría necesitar una revaluación profunda. Imagina por un momento que, en lugar de ver a la serpiente como un simple animal venenoso y maligno, la historia de Génesis revela algo mucho más complejo, mucho más intrigante y, quizás, incluso más humano. Esta es una historia que, al ser mirada a través de una nueva lente, nos habla no solo de la tentación y el pecado, sino de algo mucho más profundo: el conocimiento, la rebelión y la naturaleza misma de nuestra humanidad. La historia de Adán y Eva, contada en el jardín del Edén, es sin duda uno de los relatos más conocidos de la Biblia. Es el relato que muchos aprendemos desde pequeños, y que a lo largo de los siglos ha sido interpretado como la tragedia de la desobediencia humana. En este relato, una serpiente astuta se acerca a Eva y, con una astucia que parece desafiar toda lógica, la convence de comer el fruto prohibido, lo que posteriormente lleva a la caída de la humanidad, al pecado original. Sin embargo, lo que muchas veces no nos preguntamos es: ¿por qué una serpiente? ¿Por qué esa criatura en particular? Y más importante aún, ¿era realmente una serpiente en el sentido literal de la palabra? ¿Y si te dijera que hemos estado mirando esta historia de forma errónea durante siglos? Para responder a estas preguntas, tenemos que retroceder al texto original del Génesis, escrito en hebreo, un idioma cargado de significados y matices que, a menudo, se pierden en las traducciones. La palabra hebrea que se utiliza para describir a la serpiente en Génesis 3:1 es Naas. En la mayoría de las traducciones al español e inglés, Naas se traduce como serpiente o culebra. Pero, como veremos, el hebreo es un idioma con múltiples capas de significado, y Naas no solo se refiere a un animal reptil. De hecho, la palabra tiene una connotación mucho más profunda. En el hebreo, Naas también puede referirse a algo más que un simple reptil. Puede aludir a un ser con habilidades sobrenaturales, a alguien que posee un conocimiento oculto o incluso a un adivino. De hecho, uno de los significados de Naas tiene que ver con la práctica de la hechicería o la magia. Este dato es revelador, porque sugiere que la serpiente no era simplemente una criatura del jardín, sino un ser con poder, sabiduría y, quizás, una misión oculta. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Estamos viendo a la serpiente simplemente como un engañador, o como una figura mucho más compleja, tal vez incluso un agente divino, con un propósito más grande? Ahora, ¿qué pasa si la serpiente representa algo más que un simple símbolo de maldad? Si en lugar de una criatura maliciosa, la serpiente fuera una figura con un propósito divino, aunque oscuro y ambiguo, ¿cómo cambiaría nuestra visión de la historia de Adán y Eva? A lo largo de la historia, muchas interpretaciones han intentado dar sentido a esta figura misteriosa. En la mayoría de las tradiciones religiosas, la serpiente es vista como la manifestación de Satanás o el mal absoluto, pero, al mirar el contexto histórico y cultural de la época, encontramos que las serpientes, lejos de ser símbolos de engaño y maldad, a menudo representaban poder y sabiduría. En las culturas antiguas, desde Egipto hasta Mesopotamia, las serpientes eran vistas como criaturas sagradas, asociadas con los dioses y con el conocimiento oculto. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la cobra, conocida como Uraeus, era un símbolo de la diosa Wadjet, protectora de la nación. Su imagen adornaba la corona de los faraones, simbolizando poder, protección y sabiduría. Además, en la mitología mesopotámica, el dios Ningiscida, asociado con la vegetación y el inframundo, era representado como una serpiente o con características serpenteantes. Este simbolismo de la serpiente como guardiana de la sabiduría está presente en muchas otras culturas antiguas. Entonces, ¿es posible que la serpiente en Génesis no sea una figura puramente malvada, sino más bien un símbolo de algo más complejo, algo que desafía el orden establecido y que introduce el conocimiento y la autonomía en el mundo? Es fascinante pensar que, lejos de ser un simple villano, la serpiente podría ser una figura que desafía el orden divino, algo como un Prometeo bíblico que trae el fuego del conocimiento a la humanidad. Y esto nos lleva a una cuestión aún más intrigante. ¿Realmente estábamos destinados a permanecer en la ignorancia? ¿Es posible que el acto de comer el fruto prohibido no sea un simple pecado, sino una transgresión necesaria, parte de un plan divino más grande que nos impulsa hacia un estado de conciencia superior? De hecho, algunos estudiosos sostienen que la serpiente no era un ser malvado, sino una figura de rebelión divina,
similar a los dioses titanes de otras mitologías. Según esta interpretación, la serpiente sería una figura que desafía el orden divino, pero no necesariamente para destruir a la humanidad. En lugar de eso, podría estar guiando a Adán y Eva hacia un destino más grande, el conocimiento, la comprensión y, finalmente, la autodeterminación. Este enfoque nos invita a reconsiderar toda la historia de la caída de la humanidad. En lugar de verla como una tragedia irreversible, podría ser que el pecado original, representado por la serpiente, fuera el primer paso hacia un conocimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. ¿Y si la caída no fuera la pérdida de la inocencia, sino el comienzo de un proceso de despertar? Te invito a quedarte con esta reflexión, porque lo que vamos a descubrir en las siguientes partes del análisis nos llevará a explorar más a fondo las implicaciones de esta interpretación. La historia de la serpiente en Génesis no es simplemente un relato antiguo, es una puerta abierta a una visión renovada de lo que significa ser humano, a nuestra relación con el conocimiento y la lucha entre el orden y el caos que define nuestra existencia. Y lo más sorprendente de todo, es que la verdad detrás de la serpiente puede cambiar no solo nuestra interpretación del Génesis, sino también nuestra comprensión del mundo mismo. Explorando las posibles identidades de la serpiente. Ahora que comenzamos a cuestionar la interpretación tradicional de la serpiente en el relato de Génesis, es hora de adentrarnos en las diferentes interpretaciones que esta figura puede tener. Si realmente la palabra hebrea naas tiene un significado más profundo, sugiriendo algo más que una serpiente literal, debemos explorar las varias identidades posibles que los estudiosos han debatido a lo largo de los siglos. Y lo que descubriremos es que estas interpretaciones son tanto fascinantes como desafiantes. La primera posibilidad que surge es la de la serpiente como un ser divino, una figura sobrenatural, tal vez un dios menor o incluso un ángel caído. Esta interpretación cobra fuerza cuando consideramos las raíces culturales y mitológicas del antiguo Oriente Medio, donde las serpientes a menudo eran vistas como poseedoras de sabiduría y, en algunos casos, como figuras con poder divino. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, los dioses y las serpientes se entrelazaban de una forma especial. La figura de Tiamat, representada como una serpiente o dragón, era una entidad primordial que simbolizaba el caos y la oscuridad del universo. Este concepto de una serpiente divina no es aislado de la tradición judía, y podría aplicarse al relato de Génesis. En este sentido, la serpiente en el jardín del Edén podría no ser solo un ser maligno, sino una figura que posee conocimiento profundo. Esta interpretación nos lleva a pensar que la serpiente no solo desafía el mandato de Dios, sino que está involucrada en una misión mucho más compleja: el desafío a la autoridad divina y el impulso de ofrecer al ser humano la posibilidad de conocer más allá de lo que está permitido. Al igual que Prometeo en la mitología griega, que desafió a los dioses para traer el fuego, símbolo del conocimiento, a la humanidad, la serpiente en Génesis podría representar esa misma figura revolucionaria que ofrece a Adán y Eva la oportunidad de alcanzar un entendimiento más elevado, aunque a costa de una caída. Otro camino intrigante para explorar es la posibilidad de que la serpiente represente a un ángel caído o incluso a Satanás. De acuerdo con algunas interpretaciones más tradicionales de la Biblia, la serpiente no es solo un símbolo de maldad, sino la encarnación de la rebelión misma, como un ser celestial que, al igual que Lucifer, desafía el orden establecido por Dios. En este caso, la serpiente en Génesis no sería simplemente una criatura para engañar, sino una figura que lleva consigo un trasfondo cósmico de desobediencia y caída. Su papel en la historia de Adán y Eva se convierte en una transgresión fundamental que tiene repercusiones en toda la humanidad. En lugar de una mera tentación, la serpiente se presenta como un ser que desafía la creación misma, arrastrando a los seres humanos hacia un destino de conocimiento y dolor. Ahora bien, si consideramos que la serpiente puede ser un ser celestial que se rebeló contra Dios, ¿por qué entonces juega un papel tan crucial en el inicio de la humanidad? Es interesante pensar que, a través de esta figura, Dios permite la entrada del conocimiento en el mundo humano. ¿Qué significaría esto para la comprensión del concepto de caída? En lugar de ser simplemente un acto de desobediencia, la caída podría ser interpretada como un proceso de autodescubrimiento, un paso hacia la madurez de la humanidad. Como cuando un niño desafía las reglas de sus padres para comprender el mundo por sí mismo, Adán y Eva, al caer en la tentación, no solo desobedecen, sino que entran en un nuevo estado de conciencia. Además, hay quienes sugieren que la serpiente en Génesis también puede ser un símbolo del caos. A lo largo de la historia, las serpientes han sido asociadas con fuerzas destructivas y desordenadas, y esta es otra interpretación válida que podemos considerar. En mitologías como la babilónica o la nórdica, las serpientes son vistas como símbolos del caos primordial,
la fuerza que desorganiza el orden natural y desafía las estructuras establecidas. En la mitología nórdica, por ejemplo, el Jormungandr, la serpiente del mundo, es una criatura gigantesca destinada a destruir el mundo en el día del juicio final, el Ragnarok. Al igual que en estos relatos, la serpiente en Génesis podría representar la disrupción del orden divino, trayendo consigo una nueva era de caos y conflicto. De hecho, cuando la serpiente induce a Eva a comer el fruto prohibido, no solo está desobedeciendo a Dios, sino que está creando un espacio para el caos en el Edén. Esta es la fuerza primordial que trastorna la armonía inicial, lo que lleva a la humanidad a enfrentarse con la desobediencia, la culpa y el conocimiento de su propia vulnerabilidad. La serpiente, entonces, no solo sería un ser maligno, sino un agente de transformación cósmica. La introducción del caos, a través de la caída, representa una parte fundamental de la historia humana, el paso de la inocencia a la conciencia. Por otro lado, podemos considerar que la serpiente representa una figura simbólica más compleja, la manifestación del deseo humano de conocimiento prohibido. Esta interpretación, más filosófica y existencial, podría sugerir que la serpiente no es un ser externo, sino una representación de ese impulso interno que todos tenemos por entender lo prohibido, por desafiar los límites establecidos. En esta lectura, la serpiente sería una metáfora de la curiosidad humana, de esa tendencia a querer saber más allá de lo que se nos permite. Al comer el fruto, Adán y Eva no solo están desobedeciendo una orden, sino tomando una decisión consciente de explorar lo desconocido, de adentrarse en un terreno peligroso pero liberador. Esta interpretación se alinea con muchas tradiciones literarias y filosóficas que exploran el tema del conocimiento prohibido. En El paraíso perdido de John Milton, por ejemplo, la serpiente, identificada con Satanás, tienta a Eva apelando a su deseo de sabiduría y autonomía. Es esta misma figura la que desafía el orden divino en busca de algo más grande. La caída, entonces, no sería solo una historia sobre pecado y culpa, sino sobre la búsqueda de la sabiduría, aunque esta búsqueda implique sufrimiento. Al final, la serpiente de Génesis se transforma en una figura mucho más compleja de lo que podríamos imaginar inicialmente. No es simplemente un villano, sino un agente de cambio, una figura ambigua que desafía la moralidad tradicional. Ya sea como un ser divino, un ángel caído, un símbolo del caos o una representación del deseo humano de conocimiento, la serpiente juega un papel crucial en la historia de la humanidad. Este enfoque abre nuevas puertas para comprender el relato de la caída de Adán y Eva. En lugar de ver la serpiente como un simple tentador, podemos verla como una figura que, al igual que el fuego, tiene el poder de destruir, pero también el de iluminar. Ahora, con estas interpretaciones en mente, el relato de Génesis adquiere una nueva dimensión, invitándonos a reflexionar sobre el lugar que ocupamos en el universo y sobre la relación que tenemos con lo divino. ¿Qué más descubriremos sobre este misterioso ser y su papel en el destino de la humanidad? Estén atentos, porque esto es solo el comienzo. La serpiente como símbolo del conocimiento y la rebelión. Ahora que hemos explorado las diversas interpretaciones sobre la identidad de la serpiente en Génesis, llegamos a un punto crucial en la historia: el significado profundo de su papel. Si la serpiente no es solo un ser literal, sino un agente de transformación, un símbolo de rebelión o incluso un portador de conocimiento, ¿cómo debemos interpretar la acción que lleva a cabo en el jardín del Edén? La serpiente no solo incita a Eva a comer el fruto prohibido, de alguna manera, está desafiando el orden divino, ofreciendo un conocimiento que, según la narrativa tradicional, estaba vedado para los humanos. Pero, ¿realmente es este conocimiento algo negativo? El acto de desobedecer a Dios y consumir el fruto del árbol del conocimiento de bien y mal podría ser interpretado como el primer acto de autoconciencia de la humanidad. Adán y Eva, al comer el fruto, no solo desobedecen una regla divina, sino que entran en una nueva etapa de existencia, una en la que el conocimiento, la moralidad y la libertad se convierten en factores clave. Este momento es un punto de inflexión, no solo en la historia de la humanidad, sino en la percepción misma de lo que significa ser humano. El conocimiento que Eva obtiene al comer el fruto no es solo información. Es un despertar, la capacidad de entender lo bueno y lo malo, de tomar decisiones, de reconocer la responsabilidad sobre las propias acciones. Al principio, en el Edén, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, sin conocimiento de su propia vulnerabilidad. Al comer el fruto, de alguna manera, se convierten en seres conscientes de su fragilidad, del bien y del mal, y de las consecuencias que tienen sus decisiones. Este es el punto que muchos filósofos, como Jean-Paul Sartre, tomarían como una manifestación de la libertad humana.
Al elegir conocer, los humanos eligen también enfrentarse a las consecuencias de ese conocimiento. En este contexto, la serpiente podría ser vista como un agente de liberación. No como el villano tradicional que condena a los humanos, sino como una figura que impulsa a la humanidad hacia una nueva comprensión de sí misma. Si la serpiente representa el conocimiento y la capacidad de desafiar la autoridad divina, entonces su tentación se convierte en una invitación a ser más que simples criaturas obedientes. Es una llamada a la independencia, al autoconocimiento, a la capacidad de tomar decisiones. Pero, ¿por qué esta idea del conocimiento es vista como una transgresión tan grande? En muchas tradiciones religiosas, el conocimiento ha sido visto como algo peligroso, incluso prohibido. La idea de que el ser humano no debe conocer demasiado se refleja en muchos mitos antiguos. En la mitología griega, Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, es castigado severamente por Zeus, ya que el fuego simboliza tanto el conocimiento como el poder. Similarmente, en el relato de Génesis, el árbol del conocimiento es simbólicamente una barrera entre los humanos y lo divino, una frontera que no debe cruzarse. Al comer el fruto, Adán y Eva rompen esa barrera, pero con ello también entran en el mundo de la moralidad y la autonomía. Es interesante considerar que, si bien el acto de comer el fruto puede ser visto como una transgresión, también es un acto de valentía. Adán y Eva no solo desobedecen una orden, desafían el orden establecido por Dios, cuestionando su lugar en la creación. Este es un tema recurrente en muchas narrativas mitológicas: la lucha del ser humano contra los dioses, la necesidad de desafiar la autoridad para crecer, para evolucionar. La serpiente, entonces, no es solo una tentadora malvada, es el símbolo de ese impulso humano por conocer más allá de los límites impuestos. Es el desafío al statu quo, la invitación a romper las cadenas de la ignorancia. Este enfoque cambia nuestra perspectiva sobre el pecado original. En lugar de ver la caída como una tragedia definitiva, podemos interpretarla como el comienzo de un viaje hacia el autoconocimiento y la autodefinición. La caída no necesariamente implica solo una pérdida, sino también una ganancia: la ganancia del conocimiento, la comprensión de la autonomía personal y la libertad de tomar decisiones. Claro, este conocimiento viene acompañado de dolor y sufrimiento, como se ve en las consecuencias inmediatas para Adán y Eva. Pero, ¿no es esto lo que define la experiencia humana? El conocimiento siempre viene con un costo, pero también con un inmenso poder transformador. Este punto de vista, por supuesto, ha sido debatido por teólogos y filósofos a lo largo de los siglos. Algunos sostienen que la tentación de la serpiente y la posterior caída representan la entrada al pecado en la humanidad, un pecado que separa a los humanos de Dios. Para otros, como los pensadores de la Ilustración, la caída no es algo a lamentar, sino un paso necesario para que la humanidad se libere de su ignorancia y abrace su capacidad para tomar decisiones racionales y morales. La serpiente, en este sentido, puede ser vista como un catalizador para la evolución espiritual y psicológica de la humanidad. Al final, lo que encontramos en la serpiente es una figura ambigua, compleja y multifacética. Ya no es simplemente el villano que lleva a Adán y Eva a la caída. Ahora la vemos como una figura que introduce un nuevo ciclo en la existencia humana: el ciclo del conocimiento, la autonomía y el desafío a las normas. La serpiente, por tanto, se convierte en algo más que un simple tentador. Es una fuerza cósmica que, al desafiar el orden divino, impulsa a la humanidad a entrar en una nueva fase de su existencia, una fase donde el conocimiento se convierte en un elemento central de la experiencia humana. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. La serpiente no solo lleva a los humanos al pecado, sino que los lleva hacia algo mucho más profundo y fundamental: el reconocimiento de su propia libertad y responsabilidad. Este conocimiento transformador es el que abre la puerta a la humanidad para enfrentar los dilemas morales y espirituales que definirán su futuro. Y así, el relato de Adán y Eva se convierte en mucho más que una simple historia sobre el pecado original. Es un relato sobre el despertar del ser humano, sobre el desafío a las normas divinas y la búsqueda del conocimiento prohibido, un conocimiento que, aunque costoso, abre la puerta a la auténtica humanidad. ¿Qué vendrá después de este despertar? ¿Cuáles serán las consecuencias de haber cruzado la línea del conocimiento prohibido? Esa es una historia que aún estamos viviendo, y la serpiente, con su tentación, solo ha comenzado a mostrar los caminos que la humanidad debe recorrer. La caída y el conocimiento prohibido. La historia de la serpiente, el árbol y el fruto prohibido es solo el principio de un relato mucho más complejo que nos invita a reflexionar sobre el destino de Adán y Eva tras su acto de desobediencia. Este momento,
conocido como la caída, marca un antes y un después no solo en la historia de la humanidad, sino en la forma en que comprendemos la relación entre el ser humano y lo divino. Pero, ¿qué significa realmente la caída? ¿Es solo un castigo, como hemos explorado, una transgresión que da lugar a una nueva forma de ser y de conocer? Al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva no solo ganan un entendimiento de lo que es bueno y malo, sino que también abren la puerta a un mundo de consecuencias impredecibles. El conocimiento que adquirieron fue, como todo conocimiento, un arma de doble filo. Por un lado, les permitió entender la moralidad, la responsabilidad y el poder de tomar decisiones. Por otro lado, también los hizo conscientes de su vulnerabilidad, su mortalidad y la separación que ahora existiría entre ellos y Dios. La visión tradicional de la caída en el Edén tiende a enfocarse en el pecado y el castigo divino. Dios les prohíbe comer del fruto, pero lo hacen de todos modos, y como consecuencia, son expulsados del paraíso. Este castigo, sin duda, es un evento dramático y solemne en la narrativa bíblica. Pero, si lo miramos desde una perspectiva más profunda, podemos ver que la expulsión del Edén no es solo una penalización. Es, en realidad, el comienzo de una nueva etapa en la historia humana, una etapa en la que el ser humano es consciente de su libertad, de su capacidad para elegir y de la inevitable carga de las decisiones que toma. A partir de este momento, Adán y Eva ya no son simples criaturas inocentes, que siguen las órdenes de Dios sin cuestionarlas. Ahora son seres conscientes de su poder y su responsabilidad, y esta conciencia viene acompañada de un profundo sentido de culpa y de temor. Es en este punto donde la humanidad entra en la experiencia de la contradicción. Por un lado, el conocimiento les ha permitido comprender su lugar en el mundo. Por otro, este conocimiento los ha alejado de la pureza inicial, creando una brecha entre ellos y su Creador. Es fascinante cómo este concepto de la caída resuena en muchas culturas y religiones. En la mitología griega, por ejemplo, Prometeo también desobedece a los dioses para otorgar a los humanos un regalo que les permite avanzar, el fuego. En ese caso, el conocimiento del fuego es a la vez un don y una maldición, ya que trae progreso, pero también sufrimiento. De manera similar, en el relato de Génesis, el fruto prohibido, que inicialmente parece ser un don de sabiduría, también es el catalizador de la pérdida de la inocencia. Lo que hace que la caída sea tan significativa no es solo el acto de desobedecer a una orden divina, sino lo que esa desobediencia implica, la entrada del ser humano en el mundo del sufrimiento, la lucha, la mortalidad y sobre todo, la libertad. Este es el momento en que los humanos se convierten en seres capaces de decidir por sí mismos, pero también en seres que deben asumir las consecuencias de esas decisiones. De alguna manera, la caída les da a Adán y Eva un regalo y una carga a la vez: el conocimiento de sí mismos, pero también el conocimiento del sufrimiento que inevitablemente acompaña a esa conciencia. Y es que, después de este acto de desobediencia, la relación entre Adán y Eva y Dios cambia de manera irreparable. El Edén, que había sido un lugar de perfección y armonía, se convierte en un recuerdo distante, un paraíso perdido. Esta es la tragedia humana, la búsqueda constante de la perfección y la inocencia, mientras que, paradójicamente, el conocimiento que se busca siempre está envuelto en imperfección. La humanidad ha caído, no solo en el sentido religioso, sino en un sentido existencial. Han adquirido el conocimiento, sí, pero también la culpa, el dolor y la posibilidad de la muerte. Sin embargo, a pesar de este conocimiento prohibido, el relato de la caída no termina en desesperanza. De hecho, la historia ofrece una redención implícita. Aunque Adán y Eva son expulsados del Edén, el hecho de que ahora sean conscientes de su humanidad, de su capacidad de decisión y de su responsabilidad, les da un tipo de poder y autonomía que no tenían antes. El conocimiento les permite comprender sus propios errores, aprender de ellos y, lo más importante, elegir de nuevo. El pecado original no es el final de la historia, sino el comienzo de un camino largo y complicado hacia el entendimiento y la reconciliación. A lo largo de las generaciones, la humanidad ha tratado de encontrar su camino de vuelta al Edén, buscando el equilibrio entre el conocimiento y la obediencia, entre la libertad y la responsabilidad. Y este es un tema que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Qué hacemos con el conocimiento que poseemos? ¿Lo usamos para mejorar el mundo, o lo usamos para satisfacer nuestros propios deseos egoístas? La caída de Adán y Eva no solo es una historia antigua, sino una reflexión eterna sobre la relación entre el conocimiento y la moralidad. Así, la caída no es un simple castigo, ni una caída irreversible en la oscuridad. Es el inicio de una nueva etapa en la evolución humana, una en la que el ser humano ya no es un ser puro y sencillo,
sin un ser consciente de sus elecciones, sus errores y sus oportunidades. Y, a pesar del sufrimiento y la pérdida, la humanidad tiene en sus manos la capacidad de redimirse, de aprender y de, eventualmente, encontrar su camino de vuelta a la armonía. La historia de Adán y Eva sigue siendo, al fin y al cabo, la historia de todos nosotros, enfrentando las decisiones que definen nuestra humanidad. Ahora quiero saber tu opinión. Después de todo lo que hemos explorado sobre la serpiente en el Edén, ¿qué piensas realmente? ¿Crees que la serpiente representa solo el mal, o podría ser un símbolo más profundo de sabiduría y conocimiento? Déjame tu comentario y cuéntame cómo interpretas este famoso relato. Me encantaría conocer tu perspectiva. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos, porque esta discusión no se queda aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.